quizás uno pueda como diferenciar dos planos, lo del plano regional, departamental y lo que puede significar nacionalmente. En cuanto a lo regional, pues sin duda la universidad generó unas oportunidades de estudio superior, de estudios universitarios para mucha gente que de otra manera hubieran tenido mucha dificultad en hacerlo por los altos costos que implica mandar a los hijos a estudiar a otra parte. De manera que desde el punto de vista educativo no hay duda. Pero además, pues como es evidente y usted como periodista seguramente lo tiene registrado, son numerosas las personas que han ocupado cargos de relevancia tanto en el sector privado como en el sector público. Total, para ser breve, solamente anotando esas circunstancias. Y en el plano nacional habría que decir que egresados de la universidad también han ocupado posiciones importantes en el plano nacional. Que yo recuerde así de carrera, podría decir la gerencia de Fediarroz, por ejemplo, que es un agrónomo egresado de la universidad. Se mezcla un poco, ¿cómo se llamaba? Mejía. Entonces Mejía, que fue gerente general de la Caja Agraria, o de lo que antes era la Caja Agraria y que ahora es el Banco Agrario. Bueno, en fin, hay otros casos, pero aparte de eso es el papel que tuvo la universidad en el desarrollo nacional, en el fortalecimiento de la actividad agropecuaria en el país, agropecuaria y forestal, sobre todo. Después pues, jugar otros papeles importantísimos, como la formación de los maestros, ¿no? Que seguramente tuvo un impacto en la calidad de la educación impartida y la calidad de nuestros egresados de la educación básica y media. De manera que, pues tratando de ser muy breve y muy resumido, ahí podría señalar algunas significaciones que ha tenido la universidad. Recuerdo, para hacer un comentario particular, que en el periódico que dirigía a Carlos Lleras Restrepo, una vez le dedicaron un artículo muy grande a la Universidad del Tolima, nominándola como la Universidad Agraria de Colombia, porque en ese entonces eran pocas las universidades, tal vez con excepción de la Nacional, que tenían toda esa gama de carreras ofrecidas en lo que podríamos llamar el gran sector agropecuario. Bueno, yo creo que habría que empezar por anotar que yo fui de las primeras promociones de estudiantes de la universidad. Aunque la universidad está celebrando 80 años, realmente sus actividades docentes empezaron por allá como por el año 55, si no estoy mal. Y yo ingresé a la universidad en el año 60. Todavía la universidad ni siquiera tenía una sede propia. La universidad funcionaba en varias casas que estaban en el centro. Había habido una casa para un programa de enfermería que después se disolvió y se trasladaron los estudiantes a otro lugar. Otra casa para la Facultad de Agronomía, otra casa para las Bellas Artes y una casa más donde había unas oficinas administrativas. Total, pues era una dispersión absoluta. En el año 62, en una gestión muy dinámica de un rector importantísimo en la historia de la institución, el rector Néstor Hernando Parra, consiguió ese sector que tiene ahora la universidad, esa área que tiene allá, y construyó sus primeras instalaciones, que eran instalaciones tipo galpón, pero que eran la primera sede física propia que tenía la universidad. De manera que de eso a lo que tenemos hoy, donde todavía quedan galpones de esa época, pero pues que hay varios, y diría que casi numerosos edificios, pues en solo la expansión de su planta física, la expansión y transformación de su planta física, ha habido un cambio sensible. Pero además en ese entonces éramos una pequeña familia de estudiantes y profesores, a la situación muy
numerosas que hoy tiene, aunque en comparación con otras grandes universidades todavía seamos realmente medianos o pequeños inclusive, pero de todas maneras, en comparación con lo que yo puedo recordar de mi condición de estudiante en la universidad, pues la transformación ha sido inmensa. Ahora bien, por otro lado, pues la diversidad de oportunidades educativas ofrecidas por la universidad pues se ha hecho mucho mayor, ¿no? Ahora pues tengo entendido, por ahí me pareció ver que está ofreciendo como 28 carreras, 18 programas de formación preuniversitaria, más no tengo en la cabeza el dato de la cantidad de posgrados que hay también. Esos son cambios significativos. Y por supuesto en otros aspectos, pues los cambios también han sido significativos, ¿no? Yo diría que algo que ha sido, y la historia juzgará qué tan afortunado el resultado de eso, ha sido significativo el aumento, por ejemplo, de la influencia del poder, de la participación de los estudiantes en la vida de la universidad. Siempre ha sido notable, pero últimamente, en los últimos años, no sé, tal vez últimos decenios, ha sido progresiva. Y bueno, otra serie de circunstancias, ¿no? Evidentemente la planta profesoral es más calificada, ha ido haciéndose cada vez más calificada, ¿no? En mi época había uno o dos profesores, cuando yo era estudiante, uno o dos profesores con maestría, el resto eran solamente profesores con un pregrado, y hoy por hoy abundan profesores con doctorado. De manera que esos son otros cambios importantes que ha tenido la universidad. Para resumirlo a la respuesta, provengo de una familia de modestas posibilidades, modestos recursos, y para mí que la universidad ofreciera la oportunidad de estudiar aquí, viviendo uno en la casa, pues fue una gran oportunidad. Y por otro lado, lo que significó en ese momento un gran acierto de la universidad haber puesto un programa de ingeniería agronómica fue muy afortunado, porque en ese entonces escaseaba ese tipo de profesional, y realmente yo no sé hasta cuándo, pero las promociones mías y las cercanas tuvimos muy buenas oportunidades laborales, éramos bien pagados y nos empleamos. La promoción mía, que salió en el 64, digamos en febrero, más tardar, todos estábamos empleados y casi todos también bastante bien remunerados. De manera que para mí eso fue una gran oportunidad de hacer una vida pues más productiva, tanto en lo personal como en lo social. Por lo demás, pues también después de terminar, pues me fui a hacer vida profesional, y bueno, por alguna, digamos que suerte, porque pues a los 25 años era director técnico de una institución que tenía sedes por todo el país, desde la costa hasta Nariño, hasta el llano, por todas partes. De manera que fue exitoso en ese sentido, cosa que de ninguna manera hubiera podido pasarme si no tengo la oportunidad en la Universidad de Tolima. Después, una eminencia que había aquí en el Tolima, el doctor Rafael Parga Cortés, cuyo nombre tiene la biblioteca, me queda la satisfacción y el honor de haberlo estatuido así. Me sedujo, realmente me sedujo. El viejo Parga me puso una cita en Bogotá, me llamó, para mi sorpresa, me llama el doctor Parga, pues, que era un personaje en el país, no solo en el Tolima. Ha sido ministro, ha sido senador, gobernador del Tolima, presidente de la junta directiva de la Federación de Cafeteros, que en entonces tenía un poder y una prestancia fundamental. Y me llama ese señor y me dice que quiere conversar conmigo, y me pone una cita en Bogotá, y fui. Era para ofrecerme venir de profesor y como decano de estudiantes. Pues yo siempre he tenido el chicle de la universidad, eso siempre me había interesado. Pues me entusiasmó, y me vine con menor sueldo del que me estaba ganando, y perdiendo el carro que me tenía a mí la empresa en Bogotá, que tenía un carro para mi uso discrecional absoluto.
y me vine, y vine de decano de estudiantes. Fue una experiencia maravillosa, dura, pero algo anecdótico es que el primer día que llegué pues a trabajar en la universidad, el movimiento estudiantil me paró con un paro protestando por la cafetería. Y yo les mire, déjenme llegar por lo menos a ver qué hacemos, porque, bueno, en fin, pero para darle sentido a la respuesta respecto de la pregunta, pues la universidad ha sido mi hogar intelectual y laboral y de todo. Me dio muchas oportunidades. Yo tuve una vida muy activa dentro de la universidad, pues no solamente por su extensión, sino por el talante, seguramente, el interés que me motivaba. Yo fui un representante electo primero de los estudiantes en el Consejo Superior, y después, cuando vine de profesor, fui representante reelecto de los profesores en el Consejo Superior. De manera que puede darse una idea de cómo estuve metido con la vida de la institución. Y por supuesto, la institución era la que me acogía para todo eso. Le debo también a la universidad, pues no solamente mi título de pregrado, sino 2 títulos de posgrado, 2 comisiones de estudio que me dio la universidad, que tengo que agradecerlo, porque eso fue pues definitivo en mi vida. De paso, mi trabajo de grado de la maestría fue un concurso y ganó el premio nacional. Es decir, todo eso, pues algo hay de logro personal, pero es la institución la que le presenta a uno la oportunidad, ¿no? Y después, pues, estuve en otras alternativas interesantes en la universidad. Yo fui coordinador, se llamaba en ese entonces, general de investigaciones, lo que ahora yo no sé, creo que es una vicerrectoría. Pues tengo el recuerdo de haber sido el creador. Bueno, esto suena feo, que parece estarse echando unas flores, pero sí me tocó hacer todo el trabajo de crear un sistema de investigación en la universidad con su fondo presupuestal para las investigaciones. Bueno, en fin, eso fue muy interesante, pero eso todo se lo debo a la universidad. Pues puede ser que uno pone de su parte, pero es la universidad la que le permite hacer ese tipo de cosas, que a mí me satisfacía mucho, porque era servirle a la institución que yo quería. Y después, pues, fui vicerrector académico de la universidad y después finalmente rector de la universidad. Pues imagínense, eso es toda la vida dedicada a esa, y toda la vida comprometida con eso. Las oportunidades que me dio la universidad y lo que yo intenté corresponder a esas oportunidades. De manera que ese recuento breve pues puede dar una idea de todo lo que la universidad significó para mí, o ha significado, porque no pierdo ese sentido de gratitud con la institución. Bueno, pues, pero tendría yo que darle como un sentido particular a la pregunta, porque me parece que hay una anécdota que es algo más que una anécdota, es un hecho de cierta significación, del cual fui involuntariamente protagonista. En el año 1971, el año más agitado que ha tenido la Universidad Colombiana en su historia, hubo una tremenda situación conflictiva. En ese entonces la universidad era como la vanguardia política de la oposición al sistema, por llamarlo de alguna universidad pública, inclusive con participación significativa de universidades privadas. Y era un problema de orden público complicadísimo, y habría habido una serie de conflictos y muertos en varias universidades, en Valle, en Bogotá, en Bucaramanga, en esas confrontaciones de los estudiantes con la policía. Y pues nosotros no éramos una excepción. Yo era decano de estudiantes y me tocaba frentear esa situación tan complicada. En una oportunidad hubo un enfrentamiento de más alcance y de más belicosidad que los que había habido antes. Y pues de pronto se dio una situación muy curiosa. Yo era el único personaje con capacidad o con nivel directivo en la universidad. Y eso estaba muy grave, entonces yo traté de comunicarme con el comandante de la policía.
para mostrarle mi preocupación y ver qué podíamos hacer para evitar eso y a ver si era posible que la policía se retirara, ¿no? Y que yo le prometía que si la policía retiraba, yo convencía a los estudiantes que se fueran pacíficamente también. Me costó mucho trabajo comunicarme con él y cuando al fin me comuniqué, me dijo que era complicado, porque inclusive el gobernador estaba en Bogotá, porque el problema de orden público, como era nacional, lo estaba manejando desde Bogotá también, que era muy complicado, que él me llamaba otra vez y no me llamó, entonces yo volví a llamarlo, volví a insistirle con esto y me dijo, mire, la idea es que la policía no puede retirarse porque la policía es la autoridad. Si se retiran primero los estudiantes pacíficamente, nosotros prometemos no emprenderla contra ellos. Dije, bueno, acepto esa propuesta. Yo tenía mucho miedo que termináramos con muertos, ¿no? Bueno. Entonces me dirigí hacia allá, donde estaban las trincheras estudiantiles, a decirles eso, a convencerlos de que se retiraran. Y en ese momento cargó la caballería de la policía, los carabineros, pero en un número gigantesco, eso parecía que se fueron a tomar a todo Ibagué, decenas y claro, con esa fuerza, con esa cosa, pues avasallaron las trincheras estudiantiles y entraron a la universidad en una actitud destructora impresionante, ¿no? Rompiendo todo lo que había, pues, se rompían los vidrios, las puertas, lo que había. Había un reloj grande que tenía la universidad para marcar como las horas de clase y de un totazo lo desbarataron. Bueno, viendo eso, con el director de la biblioteca, con Héctor Galeano, una persona que luego estuve escribiendo en El Nuevo Día mucho tiempo, que era en ese entonces director de la biblioteca, pues decidimos más bien refugiarnos en la rectoría y apagar las luces y mejor que pensaran que ahí no había nadie, porque siempre esta gente estaba pero enfurecida, enloquecida. Pues no sé cómo presintieron o detectaron la presencia nuestra y a base de amenazas y demás insultos nos obligaron a salir. Pues no había motivo a confundirme con un estudiante porque en ese entonces era la época en que los directivos usábamos corbata, traje completo, es decir, no había ninguna posibilidad de confusión. Pero la policía ahí mismo, a pesar de que los celadores además dijeron, sí, mire, esto es el doctor fulano, el doctor no sé qué, bueno, en fin. No, nos agarraron, nos dieron una paliza tan increíble que yo no sé cómo siendo yo tan frágil físicamente pude soportarla. Pero terrible, terrible, terrible. Es decir, como esas que se ven en las películas, espantosamente cruel esa cosa, nos arrastraban. Le cuento una cosa, los botones de mi saco terminaron partidos, los garrotazos. Fue una cosa brutal y nos arrastraron, yo perdí el sentido. En una de esas había una persona, me desperté de la Cruz Roja, tratando de despertarme, por así decir, y por encima de él había un policía dándome con el bolillo, estando yo inconsciente. Era una cosa así furiosa, pero una cosa de locura, de demencia. Entonces, bueno, ya eso al fin unos profesores lograron que me soltaran, pues, y conmigo derecho para la clínica, porque tenía fracturas y bueno, en fin, eso fue medio complicado. Yo duré como 6 meses en fisioterapia, de rehabilitación y todas estas cosas, porque tenía fracturas. Y bueno, fue espantoso la historia. Eso salió, había un periódico, entonces salía El Espacio, que sacaba una mona ligera de ropas en la última página, pero esta vez fue a un viejito, bien cabeciblanco viejito, sangrando. Y decía allí, era un viejito que había salido a protestar, porque a nosotros nos arrastraron por las calles hasta la Cuarta, a protestar por ese tratamiento, y entonces le cascaron al viejito también. Y un gobernador, el doctor Coronado, un gobernador conservador que vivía ahí en Santa Elena, también se indignó con eso y salió a decir, entonces le cascaron al viejo también. Era una cosa brutal y feroz. Y el Nuevo Día, bueno, periódico este que acabo de mencionar, El Espacio, sacó esa foto ahí y el Consejo Directivo de la Universidad hizo un pronunciamiento muy enérgico y fue noticia nacional, ¿no?
Pues para un egresado de la universidad y además por tanto tiempo vinculado de distintas maneras a su vida institucional, es muy placentero, es muy reconfortante registrar los 80 años de creada la universidad, porque realmente pues, ya tengo ya 20 años de retirado de la universidad, pues que todavía se acuerden de uno, es mucha gracia, ¿no?